Atención, culés. Prepárense para el bombazo del año que ha sacudido el corazón del barcelonismo. El FC Barcelona ha confirmado. Sí, confirmado. El fichaje que todos estábamos esperando. El huracán colombiano, Luis Díaz, es oficialmente azulgrana. Este fichaje no es un rumor, es una realidad que nos pone los pelos de punta. En este video, te traemos todos los detalles de cómo se cerró esta operación épica, lo que significa para el Barça y por qué Lucho Díaz es el refuerzo clave para alcanzar la gloria. Si eres un verdadero culé y crees que este fichaje llevará al Barça a lo más alto, suscríbete ya y activa la campanita. No te pierdas ni un segundo de esta revolución azulgrana. Vamos a ponernos serios, culés, porque esto es historia. Luis Díaz, el extremo colombiano que ha dejado su huella en la Premier League con su velocidad arrolladora, desborde y valentía, ahora es parte de la familia culé. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Vamos a desglosarlo todo para que entiendas lo grande que es este fichaje. Desde que Deco y Joan Laporta comenzaron a trabajar en la sombra para reforzar el ataque, sabían que faltaba esa chispa, ese jugador que rompiera las defensas rivales con su magia. Y ese jugador, culés, es Luis Díaz. Deco lo quiso el año pasado, lo intentó en el mercado de invierno, y ahora, finalmente lo tenemos. ¿Por qué Luis Díaz? Porque a sus 28 años, está en su mejor momento. En el Liverpool ha sido una pieza clave, un titular indiscutido, y ahora llega al Barça con la misión de hacer estallar el Spotify Camp Nou. Un jugador de pura calidad, con desborde, gol y una actitud imparable. Pero el camino no ha sido fácil. El Liverpool no regala a sus estrellas, y negociar por Díaz fue una batalla épica. El valor de mercado rondaba los 85 millones de euros. Sin embargo, Laporta y Deco trabajaron incansablemente para cumplir con el fair play financiero y dar el golpe en la mesa. Finalmente, el fichaje se cerró por 70 millones de euros. Y lo mejor, Luis Díaz también puso de su parte. Al aplazar cualquier renovación con el Liverpool para unirse al Barça, demostró su compromiso y amor por los colores azulgranas. Luis Díaz no es cualquier jugador. Nacido en Barrancas, Colombia, este guerrero ha conquistado Europa con su humildad y su talento. Con 17 goles y 8 asistencias en 50 partidos con el Liverpool esta temporada, su calidad es indiscutible. Y ahora llega para conquistar el mundo junto a los mejores. ¿Qué hace especial a Luis Díaz? Su mentalidad. Es un jugador incansable que corre, defiende y ataca con una intensidad brutal. En la Premier League, ha hecho pedazos a las defensas más fuertes y ahora se prepara para hacer lo mismo en el Barça. Con jugadores como Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski a su lado, las posibilidades son infinitas. Imagina a Luis Díaz desbordando por la izquierda, combinando con Yamal por la derecha y sirviendo balones a Lewandowski. Es un sueño hecho realidad. Y no olvidemos el factor emocional. Luis Díaz es hincha del Barça desde niño, y su amor por el club no tiene límites. Este fichaje no es solo una incorporación, es una historia de pasión y sueños cumplidos. Esto es solo el comienzo. Culés. La revolución del Barça acaba de comenzar. Vamos a entrar de lleno en la pizarra táctica. Culés, porque aquí es donde el fichaje de Luis Díaz se convierte en una auténtica revolución para el FC Barcelona. Hansi Flick, el arquitecto de esta nueva era azulgrana, ha diseñado un sistema que combina la esencia del ADN culé con una intensidad y verticalidad que nos recuerda al Bayern Múnich que arrasó Europa bajo su mando. Y en ese esquema, Luis Díaz no es solo un refuerzo, es la pieza maestra que eleva el proyecto a otro nivel. Vamos a desglosarlo paso a paso para que veamos por qué Lucho es el jugador perfecto para el Barça de Flick. Desde su llegada, Flick ha dejado claro que quiere un equipo que domine el balón, pero que también sea letal en transiciones rápidas y efectivo en la presión alta. Su esquema predilecto, un 4-3-3 que a veces muta a un 4-2-3-1, se basa en tres pilares: posesión inteligente, presión asfixiante tras pérdida y ataques fulminantes. En este contexto, Luis Díaz encaja como un guante. En el Liverpool, bajo la dirección de Jürgen Klopp y Arne Slot, Díaz se ha consolidado como un extremo completo, desborda, presiona, defiende y define. Es el tipo de jugador que no solo ejecuta las órdenes del entrenador, sino que las mejora con su talento y su instinto. En la banda izquierda, Díaz será el dueño absoluto. El Barça ha buscado durante años un extremo puro que pueda romper defensas con su regate, que tenga la valentía de encarar en el 1 contra 1 y que aporte peligro constante en el área rival.
Desde la marcha de Neymar, esa posición ha sido un rompecabezas. Jugadores como Ferran Torres y Ansu Fati han intentado llenar ese hueco, pero ninguno ha alcanzado la consistencia necesaria para ser indiscutible. Ahora, con Díaz, el problema está resuelto. Su capacidad para desbordar por fuera, para medirse hacia adentro con su pierna derecha o para combinar con los mediocampistas lo convierte en una amenaza impredecible. Imaginemos una jugada típica del Barça de Flick con Díaz en el campo. El balón llega a Frenkie de Jong o Marc Casado en el centro del campo. Díaz, pegado a la línea de cal, recibe abierto en la izquierda, encara al lateral rival y lo desborda con un cambio de ritmo endiablado. Desde ahí, tiene tres opciones: centrar al área para que Lewandowski remate, combinar con Alejandro Balde, que sube como un rayo por la banda, o buscar el disparo con su derecha endiablada. Esa versatilidad es oro puro para Flick, que quiere un equipo que pueda atacar de múltiples formas. Pero no todo es ataque. Uno de los aspectos que más valora Flick es la intensidad defensiva, y aquí Díaz brilla con luz propia. En el Liverpool, el colombiano se destacó por su capacidad para presionar alto, cerrar espacios y recuperar balones en campo rival. En la Premier League, una liga donde el ritmo es frenético, Díaz promedió 2.1 recuperaciones por partido en la temporada 2024 a 2025, una cifra que lo pone al nivel de los mejores extremos en trabajo defensivo. Para Flick, que quiere un equipo que asfixie al rival desde el primer minuto, esta faceta de Díaz es clave. Imaginen a Lucho liderando la presión junto a Lewandowski y Raphinha, robando el balón cerca del área rival y generando ocasiones de peligro en segundos. Eso es el fútbol total que Flick quiere implantar. Otro punto a favor es la química que Díaz puede generar con el resto del equipo. En el centro del campo, jugadores como Pedri y Gavi, con su visión y capacidad para filtrar pases, serán los aliados perfectos para Lucho. Un pase en profundidad de Pedri a la carrera de Díaz puede ser letal, mientras que la energía incansable de Gavi complementará la garra del colombiano en la presión. En el ataque, la conexión con Lewandowski promete ser explosiva. El polaco, que vive de los centros y los balones al área, se beneficiará de muchos de los desbordes y los pases precisos de Díaz. Y no olvidemos a Lamine Yamal en la derecha. La combinación de la juventud y magia del español con la experiencia y potencia de Díaz hará que las defensas rivales tiemblen. No nos engañemos, culés, este fichaje no ha sido un paseo por el parque. El FC Barcelona ha tenido que pelear contra gigantes para cerrar esta operación. El Liverpool, como ya mencionamos, no quería dejar ir a su estrella. Además, otros clubes como el Paris Saint-Germain, el Chelsea e incluso el Arsenal han intentado meterse en la puja por Díaz. Pero el amor de Lucho por el Barça y la determinación de Laporta y de Co han sido más fuertes. Uno de los grandes obstáculos fue el tema económico. El Barça, aunque ha mejorado su situación financiera, sigue operando bajo las restricciones del fair play. Sin embargo, la directiva ha hecho magia. Con ingresos proyectados de más de 950 millones de euros esta temporada y la expectativa de superar los 1.000 millones con el nuevo Camp Nou, el club ha encontrado la fórmula para financiar esta operación sin comprometer su estabilidad. Otro punto clave fue la postura del propio Díaz. El colombiano puso 4 condiciones claras para firmar con el Barça: mantener su salario actual de 7 millones de euros netos anuales, cerrar la operación antes de agosto para hacer la pretemporada completa, contar con un preparador físico personal y no tener promesas de titularidad, pero sí un rol importante en el equipo. El Barça aceptó todas estas condiciones, demostrando que va en serio con este proyecto. Y ahora, ¿qué viene? La llegada de Luis Díaz no solo refuerza el ataque, sino que envía un mensaje al mundo. El FC Barcelona está de vuelta. Con un equipo que mezcla juventud y experiencia, con Flick al mando y con el nuevo Camp Nou a punto de abrir sus puertas, este es el comienzo de una nueva era. Díaz no viene a ser un parche, viene a ser una estrella, a marcar la diferencia, a devolvernos la ilusión de pelear por todo: la Liga, la Champions, la Copa del Rey, todo. Vamos a sumergirnos en las entrañas de esta operación, culés, porque el fichaje de Luis Díaz no fue un simple presionado de manos y un cheque. Esto fue una auténtica odisea, una batalla estratégica que demuestra que el FC Barcelona está jugando en las grandes ligas del mercado de fichajes. Desde el momento en que Deco, el cerebro detrás de esta operación, puso a Luis Díaz en el radar, el club sabía que iba a tener que pelear con uñas y dientes para traerlo al Spotify Camp Nou. Todo comenzó hace meses, en los despachos del club,
cuando Joan Laporta y Deco se reunieron para trazar el plan de la temporada 2024 a 2025. El objetivo era claro: reforzar el ataque con un jugador de élite que pudiera complementar el talento joven de la plantilla y añadir experiencia en competiciones clave como la Champions League. Luis Díaz, con su trayectoria en el Liverpool y su rendimiento estelar en la Premier League, era el nombre que brillaba en la lista. Pero convencer al Liverpool de que no era una tarea fácil. Los rojos son conocidos por su dureza en las negociaciones, y Díaz, con contrato hasta 2027, era una de sus joyas más preciadas. Las primeras conversaciones, según las informaciones que han trascendido, comenzaron a finales de 2024. El Barça contactó con el entorno del jugador para tantear su disposición a venir al Camp Nou. La respuesta de Díaz fue inmediata. Quería jugar en el Barça, el club de sus sueños desde que era un niño en Barrancas, Colombia. Ese fue el primer paso, pero el verdadero desafío estaba en Liverpool. Los ingleses, conscientes del valor de su estrella, pusieron un precio inicial de 90 millones de euros, una cifra que parecía inalcanzable para un club que aún lidia con las restricciones del fair play financiero. Sin embargo, Laporta no se dio por vencido. El presidente, que ha demostrado ser un maestro en la gestión de crisis, activó todas las palancas necesarias para hacer viable la operación. Se trabajó en la venta de activos secundarios, se renegociaron contratos de patrocinios y se aprovecharon los ingresos proyectados por la reapertura del Spotify Camp Nou para liberar espacio salarial. Deco, por su parte, mantuvo constantes conversaciones con los representantes de Díaz, asegurándoles que el Barça haría todo lo posible para cerrar el trato. El punto de inflexión llegó en mayo de 2025, cuando el Liverpool, enfrentado la posibilidad de que Díaz no renovara su contrato, comenzó a ceder. El Barça aprovechó esa ventana de oportunidad y presentó una oferta formal: 70 millones de euros más variables que podrían alcanzar los 85 millones en función de objetivos como goles, asistencias y títulos. El Liverpool, aunque reacio, entendió que era mejor cerrar un traspaso ahora que arriesgarse a perder a Díaz por menos en el futuro. Pero no todo fue dinero. Luis Díaz también tuvo un papel clave en la operación. El colombiano, fiel a su sueño de vestir la camiseta azulgrana, rechazó ofertas de otros gigantes europeos como el Paris Saint-Germain y el Chelsea, que intentaron meterse en la puja con propuestas económicas más altas. Díaz dejó claro que su prioridad era el Barça, y su compromiso fue decisivo para que el Liverpool aceptara negociar. Este nivel de lealtad, culés, es algo que no se compra con dinero. Es la prueba de que Lucho llega al Camp Nou no solo como un crack, sino como un verdadero culé de corazón. Ahora, culés, hablamos de cómo la llegada de Luis Díaz va a transformar el vestuario del FC Barcelona. Este equipo, bajo la dirección de Hansi Flick, ya es una máquina bien engrasada, con una mezcla perfecta de juventud y experiencia. Pero la incorporación de un jugador como Díaz lleva a otro nivel. Este no es solo un refuerzo para el césped, es una inyección de energía, liderazgo y carácter que hará que el grupo sea aún más competitivo. Empecemos por lo obvio: el ataque del Barça, que ya cuenta con nombres como Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres, ahora tiene una nueva arma letal. Díaz no viene a ser un suplente, viene a pelear por un puesto en el 11 titular, y eso significa que la competencia interna se va a disparar. Jugadores como Raphinha, que ha brillado en la banda derecha, saben que tendrán que dar el 200% para mantener su lugar. Esta sana competencia es exactamente lo que Flick quiere: un equipo donde nadie se relaje, donde todos estén al máximo. Pero más allá de la competencia, Díaz aporta algo que el Barça necesitaba: experiencia en grandes escenarios. A sus 28 años, el colombiano ha jugado finales de Champions League, ha ganado la Premier League y ha sido una pieza clave en el Liverpool de Jürgen Klopp y Arne Slot. En un vestuario lleno de talentos jóvenes como Lamine Yamal, Alejandro Balde, Pau Cubarsí y Marc Casado, la presencia de un jugador con el recorrido de Díaz será fundamental. Él sabe que se enfrentará al Manchester City de Pep Guardiola, al Real Madrid de Carlo Ancelotti, a los gigantes de Europa. Esa experiencia será un faro para los más jóvenes, que están dando sus primeros pasos en la élite. Además, el carácter de Díaz es un factor que no podemos ignorar. En el Liverpool, sus compañeros lo describen como un líder silencioso, alguien que habla con su trabajo, que nunca baja los brazos y que siempre está dispuesto a sacrificarse por el equipo. En un club como el Barça, donde la presión es constante y cada partido es una final, esa mentalidad es oro puro.
Imaginen a Díaz animando a sus compañeros en un partido trabado, presionando al rival hasta el último minuto, celebrando cada gol como si fuera el primero. Ese es el tipo de energía que contagia, que levanta a un equipo, que hace que los aficionados nos volvamos locos en la grada. Si sientes el escudo del Barça en el pecho, si vives y respiras por estos colores, suscríbete ahora y únete a la marea azulgrana para saber más acerca del mercado actual. No dejes de apoyar al equipo de tu vida. Culés, hablemos de lo que significa Luis Díaz para nosotros, la afición. Porque este fichaje no es solo para los jugadores o el entrenador, es para todos los que llevamos el escudo del Barça grabado en el corazón. Desde el momento en que se confirma la noticia, las redes sociales han explotado. Los hashtags con el nombre de Lucho están en tendencia. Los memes comparándolo con Ronaldinho y Neymar están por todas partes, y los aficionados ya están soñando con verlo volar por la banda izquierda del Camp Nou. ¿Por qué genera tanta ilusión? Porque Luis Díaz es uno de los nuestros. No es solo un jugador que llega por dinero o por una oportunidad, es un hincha del Barça que cumple su sueño. En entrevistas pasadas, ha hablado de cómo seguía al equipo de Ronaldinho, de cómo se emocionaba con los goles de Messi, de cómo el estilo del Barça lo enamoró desde pequeño. Ese tipo de conexión emocional es algo que los culés valoramos por encima de todo. No queremos mercenarios. Queremos jugadores que sientan los colores, que se dejen la piel por el escudo, que celebren cada gol como si fuera el último. Y Díaz es exactamente eso. Además, su estilo de juego es de esos que levantan a la grada. En el Liverpool, los aficionados lo adoraban por su entrega, por sus regates imposibles, por su capacidad para cambiar un partido en un segundo. Ahora, imagina eso en el Spotify Camp Nou, con 90.000 culés rugiendo cada vez que Lucho encare a una defensa, cada vez que saque un centro milimétrico, cada vez que meta un golazo. Eso es lo que nos esperan, culés. Una conexión directa entre el jugador y la afición, una chispa que va a encender el estadio en cada partido. Y no solo está en el campo. Díaz tiene una personalidad carismática que lo hará un ídolo fuera de él. Sus publicaciones en redes sociales, sus bailes, su sonrisa, todo eso lo convierte en un imán para los aficionados. En Colombia, es un héroe nacional, y en Barcelona, está destinado a convertirse en un ícono. Las camisetas con su nombre ya están listas para volar de las tiendas, y los cánticos en su honor ya se están preparando en las peñas. Este fichaje, culés, es una celebración para todos nosotros. Ahora, vamos a mirar al horizonte, culés, porque la llegada de Luis Díaz no solo cambia al Barça, sino que sacude todo el panorama del fútbol europeo. Empecemos por la Liga, donde el Real Madrid ha dominado en los últimos años gracias a jugadores como Vinicius Jr. y Kylian Mbappé. Pero con Díaz en el equipo, el Barça tiene un arma para contrarrestar esa hegemonía. Su velocidad y su capacidad para desequilibrar en el 1 contra 1 lo convierten en el rival perfecto para enfrentarse a defensas como las de Carvajal o Militao. En los clásicos, Díaz será una pesadilla para el Madrid. Imaginen un duelo entre él y Vinicius, dos de los extremos más explosivos del mundo, peleando por demostrar quién es el rey de la banda. Díaz no solo tiene la calidad para ganar ese duelo, sino también la mentalidad. No se achica ante nadie, y en un escenario como el Santiago Bernabéu, su garra y su intensidad serán clave para que el Barça recupere el trono de la Liga. Pero no nos quedamos solo en España. La Champions League es el gran objetivo, y Díaz llega con un currículum que lo respalda. Ha jugado finales de Champions, ha marcado goles decisivos en Europa, y sabe lo que es enfrentarse a los gigantes del continente. En un torneo donde cada detalle cuenta, tener a un jugador como él puede marcar la diferencia entre una eliminación en cuartos y levantar la orejona. Pensemos en los posibles rivales, el Manchester City de Haaland, el Bayern de Kane, el PSG de Dembélé. Díaz ya los ha enfrentado en la Premier y en la Champions, y no solo ha sobrevivido, sino que los ha hecho sufrir. Su capacidad para aparecer en los momentos clave, para romper defensas cerradas, para decidir partidos con un gol o una asistencia, es justo lo que el Barça necesita para volver a ser el rey de Europa. Y no olvidemos el impacto psicológico. La llegada de Díaz envía un mensaje claro a todos los rivales. El FC Barcelona no está jugando, está yendo a por todo. Con un equipo que combina la experiencia de Lewandowski, la magia de Yamal y la explosividad de Díaz, el Barça se convierte en un contendiente temido, un equipo que nadie quiere enfrentar en un sorteo de Champions. Hablemos ahora de la relación entre Luis Díaz y Hansi Flick,
porque aquí hay una química que promete fuegos artificiales. Desde que Flick llegó al Barça, ha dejado claro que quiere un equipo intenso, vertical y letal en el ataque. Su filosofía, que combina el ADN culé de la posesión con la agresividad del fútbol alemán, es perfecta para un jugador como Díaz. Flick ha sido uno de los grandes defensores de este fichaje. Desde el primer día, el técnico alemán vio en Díaz al jugador ideal para su sistema. En las reuniones con Deco y Laporta, Flick insistió en que necesitaba un extremo que no solo desborde, sino que también trabaje en la presión alta y contribuya en defensa. Y Díaz, que en el Liverpool ha sido un maestro en ese estilo de juego, cumple con todos esos requisitos. El alemán ya ha trabajado con jugadores de características similares, como Leroy Sané y Kingsley Coman en el Bayern, y sabe cómo sacarles el máximo provecho. Con Díaz, Flick tiene un lienzo en blanco para pintar jugadas espectaculares. En los entrenamientos, se espera que el técnico dedique tiempo a pulir detalles específicos del juego de Díaz, como su toma de decisiones en el último tercio del campo o su sincronización con los movimientos de Lewandowski. Pero más allá de lo táctico, hay un factor humano. Flick es conocido por su capacidad para conectarse con sus jugadores, para motivarlos, para hacerlos sentir parte de un proyecto grande. Y Díaz, con su humildad y su ética de trabajo, es el tipo de jugador que encaja perfectamente con esa mentalidad. Los informes desde el entorno del club indican que Flick ya ha hablado con Díaz por videollamada, dándole la bienvenida y explicándole el rol clave que tendrá en el equipo. Esa confianza del entrenador será fundamental para que Díaz llegue al Camp Nou con la mentalidad de un líder. Culés, no podemos hablar de un fichaje de esta magnitud sin tocar el tema económico, porque el FC Barcelona ha dado un auténtico golpe de efecto en este sentido. Como todos sabemos, el club ha pasado por años complicados en términos financieros, con deudas heredadas y las restricciones del fair play financiero apretando como nunca. Pero la llegada de Luis Díaz demuestra que el Barça está volviendo a ser un gigante también fuera del campo. La operación, como mencionamos antes, se cerró por 70 millones de euros más variables. Para un club en la situación del Barça, esto no es poca cosa. Pero Laporta y su equipo han demostrado una vez más que saben mover las piezas en el tablero. La clave estuvo en los ingresos proyectados para la temporada 2025 a 2026. Con el Spotify Camp Nou a punto de reabrir sus puertas, el club espera ingresos récord por taquilla, patrocinios y eventos. Se habla de una proyección de más de 950 millones de euros solo en esta temporada, una cifra que da operaciones de oxígeno para como esta. Además, el Barça ha trabajado en otras fuentes de ingresos. La renovación del contrato con Nike, los nuevos acuerdos con patrocinadores secundarios y la venta de activos no estratégicos han permitido liberar espacio salarial. Pero lo más importante es que este fichaje no compromete la estabilidad financiera del club. A diferencia de operaciones pasadas que dejaron al Barça al borde del abismo, esta ha sido planificada con cabeza, asegurando que el club pueda seguir invirtiendo en otros refuerzos en el futuro. Para poner en perspectiva la magnitud de este fichaje, culés, vamos a compararlo con otros grandes movimientos en la historia reciente del Barça. Porque Luis Díaz no es un jugador más, es un refuerzo que puede marcar una era, como lo hicieron en su momento cracks como Ronaldinho, Neymar o Luis Suárez. Empecemos por Ronaldinho. Cuando el brasileño llegó en 2003, el Barça estaba en una crisis deportiva y económica. Su magia, su sonrisa y su talento cambiaron la historia del club, devolviéndolo a la élite. Díaz, aunque no tiene el mismo estilo, comparte esa capacidad para ilusionar a la afición. Su llegada en un momento de reconstrucción recuerda a ese verano del 2003, cuando un fichaje cambió el rumbo del equipo. Luego está Neymar, otro extremo izquierdo que llegó para desequilibrar. Como Díaz, Neymar era un especialista en el 1 contra 1, un jugador que podía romper cualquier defensa con su regate. Aunque Díaz no tiene el mismo nivel de creatividad, su intensidad y su olfato goleador lo hacen un perfil complementario, ideal para el fútbol más físico y directo que exige la actualidad. Y no podemos olvidar a Luis Suárez, otro sudamericano que llegó al Barça en su primera y se convirtió en una leyenda. Como Suárez, Díaz aporta experiencia, liderazgo y una conexión emocional con la afición. Su humildad y su garra recuerdan al uruguayo, y aunque juega en una posición diferente, su impacto en el ataque puede ser igual de decisivo. Lo que hace especial a Díaz es que combina un poco de cada uno. La ilusión de Ronaldinho, el desborde de Neymar, la mentalidad ganadora de Suárez. Este fichaje tiene todos los ingredientes para ser histórico,
culés, y estamos a punto de vivirlo en primera fila. Ahora, culés, miremos al futuro inmediato, porque la llegada de Luis Díaz no es solo una noticia para celebrar hoy, es el comienzo de una nueva era en el FC Barcelona. Con la temporada 2024 a 2025 en plena marcha, Díaz llega justo a tiempo para integrarse en la pretemporada de verano y preparar el asalto a todos los títulos en la 2025 a 2026. El calendario del Barça es exigente, y Díaz será una pieza clave desde el primer día. En la Liga, el equipo se enfrentará a partidos cruciales contra directores rivales como el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Girona. La velocidad y el desborde de Díaz serán fundamentales para desatascar partidos cerrados, especialmente contra equipos que se encierran atrás. En la Liga de Campeones, el panorama es aún más emocionante. Con la fase de grupos en marcha, el Barça tiene la oportunidad de marcar territorio desde el principio. Díaz, con su experiencia en Europa, será un arma letal en partidos contra rivales de peso. Imaginen un cruce contra el Bayern Múnich, con Díaz enfrentándose a Joshua Kimmich, o un duelo contra el Manchester City, donde Lucho pueda medirse a Kyle Walker. Eso es espectáculo garantizado. Y no olvidemos la Copa del Rey, una competición donde el Barça siempre es favorito. Con Díaz en el equipo, el ataque azulgrana tendrá más variantes para superar eliminatorias complicadas. Su capacidad para decidir en los momentos claves será crucial en partidos a vida o muerte. Pero más allá de los partidos, el futuro con Díaz es un proyecto a largo plazo. Su contrato, que se espera que sea hasta 2030, asegura que el Barça tendrá un jugador en su prime para los próximos años. Y con el nuevo Spotify Camp Nou listo para convertirse en el epicentro del fútbol mundial, Díaz será una de las caras visibles de esta nueva era dorada. Culés, prepárense, porque con Lucho en el equipo, el futuro es nuestro. Culés, esto es más que un fichaje. Esto es un grito de guerra. Luis Díaz es el refuerzo que faltaba, el crack que nos hará soñar con noches mágicas en el Camp Nou, con remontadas épicas, con goles que nos harán saltar de la grada. El FC Barcelona ha dado un golpe sobre la mesa, y ahora depende de nosotros, la afición, estar a la altura. Este equipo, nuestro equipo, está listo para volver a reinar en Europa, y con Lucho Díaz en la banda, nadie nos va a parar. Si eres un culé incondicional, de esos que llevan el escudo tatuado en el alma, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y únete a esta locura azulgrana. Y no te vayas sin dejar tu comentario. ¿Qué esperas de Luis Díaz en el Barça? ¿Crees que será el nuevo ídolo del Camp Nou? ¿Qué título quieres que ganemos primero con Lucho en el equipo? Déjalo todo en los comentarios, culé, y que el mundo sepa que el barcelonismo está más vivo que nunca. Visca el Barça y visca Cataluña.